No es que no tiene energía, sí tiene energía, pero esta es la energía cinética de movimiento de todas las partículas. En el transporte pasivo tú tienes que diferenciar en diferentes tipos de transporte. Tienes la difusión simple, tienes la difusión facilitada, ¿ya? Estoy entre los dos más importantes y el ósmosis para los líquidos. Y ahora en el transporte activo tú tienes que diferenciar si es que el transporte activo es primario o si el transporte activo es secundario. Entonces cuando tú hablas de difusión simple significa que las partículas van a ir todos estos están yendo a favor de su gradiente de concentración. No necesariamente, aquí en la ósmosis hay que tener mucho cuidado. En la difusión simple y en la difusión facilitada están yendo desde mayor concentración, y esa es la parte química, y por otro lado tienes que ver que están yendo de su carga, a favor de la carga eléctrica. Entonces en una difusión simple van de un lugar de mayor concentración, de más a menos. ¿Entiendes? Entonces están siguiendo el gradiente electroquímico. Cuando dices gradiente, el término gradiente en fisiología es la diferencia. Entonces cuando tomas en cuenta la diferencia tienes que ver cómo están las diferencias químicas, y cuando hablo de diferencia química hablo de concentración. Concentración significa la cantidad de partículas químicas. Esa es la diferencia química o gradiente químico. Y ahora también tienes que ver el gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico es la diferencia de cargas eléctricas. Entonces, en la difusión simple y en la difusión facilitada siempre están yendo a favor de su gradiente eléctrico y químico, a favor del gradiente electroquímico. Entonces están yendo, cuando hablamos de gradiente químico, estamos viendo de concentración de más cantidad a menos cantidad. Y cuando digo de gradiente eléctrico, siempre va a ir de positivo a negativo, o al revés, de negativo a positivo, ley de atracción de cargas. Ahora, la difusión facilitada es lo mismo que la difusión simple. La diferencia está que aquí utilizamos una proteína transportadora. Y la diferencia fundamental de utilizar una proteína transportadora, la diferencia fundamental es que la proteína transportadora tiene una velocidad máxima de transporte, cosa que no tiene la difusión simple. La difusión simple no tiene límite, la difusión facilitada sí tiene límite. La difusión facilitada está facilitada por una proteína transportadora. La difusión simple no necesita de proteína transportadora. Los dos son procesos de transporte pasivo que utilizan energía cinética y que van a favor del gradiente electroquímico. La única excepción de difusión simple con proteína es aquaporina, ¿no ve? Claro. Ya. Pero en este caso nosotros estamos viendo para no transporte de sustancias. La aquaporina está transportando solventes, está transportando agua. Esa es la diferencia también. Ahora, cuando vos hablas de ósmosis, aquí la cosa cambia. La ósmosis tiene por objetivo regular la concentración de una solución y verificar la relación soluto-solvente. Si necesitamos un medio de transporte que mantenga la relación soluto-solvente equilibrada, para eso tenemos nosotros la ósmosis. Ese es el objetivo de la ósmosis. Y ahí tú tienes que diferenciar en la ósmosis, tú tienes que diferenciar dos grandes lugares. Tú tienes dos frascos, digamos el frasco, no sé, A, el frasco B. Entonces tú tienes que saber aquí cuándo una solución es hipotónica, isotónica, hipertónica. Hipotónica significa baja cantidad de partículas soluto. Isotónica igual. Igual soluto solvente. Hipertónica, ¿qué significa? Mayor cantidad de soluto y menor cantidad de solvente. Y tiene que estar bien claro que la ósmosis es el movimiento del líquido para igualar la relación soluto-solvente. Si aquí tienes un frasco A que está hipotónico
y tienes un frasco B que está hipertónico, ¿cómo funcionaría la ósmosis? De hipertónico a hipotónico. Pasar solventes de... Siempre va a ir de hipotónico a hipertónico. O como dirían, de menos soluto a más soluto. Muy diferente a la difusión. Sí. La difusión va de más a menos. Y aquí es el movimiento del líquido. Entonces el líquido se va a mover donde hay mayor cantidad de partículas, siempre, para igualar la relación soluto-solvente. Así es ósmosis. Ahora, vienes Con mi vos llave. y dices transporte activo primario y dices transporte activo secundario. El primario debe existir para que exista el secundario. Ese es un requisito fundamental. Y en el primario nosotros utilizamos la energía de la fosforilación. En este caso es la adquisición de un fósforo con un enlace de alta energía presente en cualquier partícula de transporte. No solo ATP, puede ser ATP, GTP, bueno, todo lo que termina en TP. Obviamente utiliza una base nitrogenada más 3 fosfatos. Puede ser GTP, puede ser ATP, CTP, diferentes. Pero para hacer la cosa más simple, en el libro nos habla siempre del ATP, adenosin trifosfato, que es la molécula de energía. Y esta molécula de energía en el transporte activo primario va a activar las famosas bombas. ¿Ya? Y entonces tú tienes que saber que estas bombas son dependientes de ATP para poder ir en contra del gradiente electroquímico. Entonces, del gradiente eléctrico y químico. Eléctrico y químico. ¿Te das cuenta? Entonces estas bombas, un claro ejemplo, y el que deberían dominar es la bomba de sodio y potasio. Sí. En la bomba de sodio y potasio, ¿qué hago? Saco 3 sodio y meto 2 Ya, saco 3 sodios. 3 sodios afuera. Y entran 2 Dos potasios. potasios. Y eso es importante para igualar las cargas. Y eso es importante para el potencial de membrana. Claro, potencial de membrana es de Poisson. Entonces aquí es el gradiente electroquímico, la bomba. Ahora, ¿por qué se produce ¿por qué es necesario utilizar esta bomba de sodio y potasio? Para volver a igualar las concentraciones de los iones. De sodio y de potasio. ¿Y por qué se han salido? ¿Qué ha pasado? Por el potencial de acción. ¿Y cómo se genera un potencial de acción? Por estimulación. Por estímulos. Por estímulo. ¿Y el estímulo qué ha hecho? Ha despolarizado la Despolarizado la membrana. membrana. Ya, pero el estímulo de dónde ha venido? Puede ser hormonal, puede ser nervioso. Nada más. No, también había distensión. Depende del tipo de músculo. Sí, Depende del tipo de célula. después. No Esto me vamos a acuerdo qué ponerlo más. aquí. Tienes que entender, aquí tienes que entender esta parte, que es fundamental. Vamos a ir bajando. ¿Cuál es la diferencia entre un potencial local y un potencial gradual? ¿Cuál es la diferencia entre un potencial de acción y un potencial local? ¿Qué es un potencial local? Es una autoexcitación, si no estoy mal, el local. Ya, pero entonces es autoexcitable. Eso va a ser en el músculo cardíaco. Sí. ¿Sí? ¿En cuál tipo de músculo cardíaco y cuántos tipos de músculo cardíaco conoce? Hay 3 Hay- tipos de músculo atrial, ventricular y las diferenciadas. El especializado. Especializadas. Entonces hay 3 tipos diferentes Ahí de hay una músculos. autoexcitación Hay una autoexcitación. por la autopermeabilidad de la membrana sodio y potasio. Ya, pero ¿y por qué el corazón funciona como un marcapaso? Por el nodo sinusal. ritmicidad. Porque tiene ¿Y su por qué propio- tiene autosismicidad? Porque su membrana permeable de sodio y potasio. Y Es también permeable al sodio y potasio. es permeable, es dependiendo de la etapa en la que esté del Ya, potencial. aquí quiero que entiendan algo que es fundamental del tema 4. Cuando tú hagas, aquí vamos a poner una célula, digamos, esta es una célula prototipo. ¿Qué tipo de canales pueden existir? Canales sodio rápido. No me están entendiendo, no me están entendiendo. Hablaremos de la membrana. La membrana, ¿qué tipo de proteínas tiene? Integrales y periféricas. Estructurales Ya, y espera. Cuando tú dices integrales y periféricas,
tú agarras en la membrana y dices integrales que están en toda la membrana, y periféricas significa que hay una que está dirigida hacia afuera y otra que está dirigida hacia adentro. Hay periféricas hacia el líquido extracelular y hacia el líquido intracelular, en un solo lado de la membrana. Y tú me estás diciendo que las integrales están formando parte de la membrana. Ahora, dentro de las proteínas integrales, ¿qué tipo de proteínas hay? Proteínas de transporte. Proteínas de transporte y... Estructurales. No, la proteína de transporte forma parte de la estructura, es estructural. Proteínas de transporte, ¿qué no será? ¿Dónde entran las proteínas de canal? No. Tiene que ser las estructurales. Mira, quiero que entiendas esta parte del capítulo 4. Las moléculas proteínicas de la membrana interrumpen la continuidad y la constituyen una azota por la membrana. Muchas de estas proteínas penetrantes pueden actuar, y me está hablando de las moléculas de la membrana, pueden actuar como proteínas transportadoras. Algunas tienen espacio acuoso en su trayecto, y esa es la proteína de canal. O sea, mira esta parte importante. Algunas tienen espacio acuoso, significa que aquí hay hueco. Y hay otras que son sólidas. Ah, ya. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es ser una proteína transportadora sólida y otra cosa es ser una proteína transportadora en forma de canal. Sí. Estoy leyendo su libro. Mira, por eso digo, las moléculas proteínicas de la membrana interrumpen la continuidad de la bicapa y constituyen una azota. Muchas de estas proteínas pueden actuar como proteínas transportadoras. Y aquí te diferencian las dos. Algunas tienen espacios acuosos en todo el trayecto de la molécula y permiten el movimiento libre del agua, así como de iones o moléculas. A estas se las llama proteínas de canal. Y las proteínas de canal son parte de las proteínas transportadoras. Entonces tú tienes que poner aquí proteínas transportadoras. Son un tipo de proteína integral. Y dentro de las proteínas transportadoras yo tengo las proteínas de canal. ¿Entienden? Y después dice otras denominadas proteínas transportadoras solamente, también hacen transporte. Transportadoras. Entonces, ahí está. Proteínas de canal, proteínas transportadoras. Se unen a moléculas o iones que van a transportar y tienen cambio conformacional. Entonces significa que la proteína transportadora es una proteína sólida que va a cambiar su estructura. En cambio, la proteína de canal va a ser un canal que va a estar ahí siempre. Pero ahora, estas dos son proteínas transportadoras, la proteína de canal y la transportadora propiamente dicha. Y la proteína de canal, hay tipos de proteínas de canal. ¿Cuáles son los dos tipos? Lento y rápido. No. Compuerta y sin puerta. Cuando le llamas una proteína de canal que no tiene puertas, ¿cómo se llama? ¿Acuaporinas? Puede ser un ejemplo, pero las que son sin puertas se llaman generalmente canales de fuga. Es ahí donde, no sé si has escuchado alguna vez de los canales de fuga de potasio. Sí. ¿Entiendes? Fuga de sodio. Y también hay canales de fuga de sodio. Que todo el tiempo está entrando y saliendo. Que todo el tiempo están entrando y saliendo y que están obedeciendo a sus gradientes, y estos canales de fuga no tienen puerta. Y todo el tiempo abierto. Están abiertos. Y en cambio hay los canales con compuerta que dependen de un estímulo para abrir la puerta. Y pueden estar abiertos por ligandos, pueden estar abiertos por cambio de voltaje y pueden estar abiertos por impulso mecánico. ¿De quién eres esto? ¿No sabían? Los chicos. Así no nos han explicado. Los Pero que son proteínas. Está escrito, inshallah, es la Biblia. Gaiton, la variedad, sí, señor. ¿Entiendes? Entonces, cuando vos pones, por ejemplo, aquí un canal de ligando, un canal de ligando va a tener su efecto directamente con una partícula química que puede ser de dos tipos, que puede ser hormona, si viaja por la sangre, o puede ser neurotransmisor.
Y es lo interesante. Porque después, ¿cómo vas a entender cuando te llega farmacología del sistema nervioso autónomo? Y te digan que hormona y neurotransmisor puede ser la adrenalina y la noradrenalina. Y tú vas a decir, ah, no, no sabía, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, a ustedes les están explicando con nervios. Les dicen neurotransmisor principal es la acetilcolina, la ACH. ¿Entienden? Sí. Entonces tienes que el neurotransmisor es la acetilcolina y la acetilcolina va a ir a abrir los canales. De ligando. Ah, obviamente. Eso está en la miastenia gravis. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Que los canales, la acetilcolina se liga a los canales de ligando para que pase a pós-membrana. No. Para A ver, el yo calcio entra. yo te pregunto, ¿qué pasa en la miastenia gravis? No hay ligación de la acetilcolina con los canales de ligando. ¿Por qué? Por la presencia de calcio, no. No. El calcio ¿Por qué? entra en la presinapsis. Si no hay ligación de la acetilcolina. Las ¿Por qué? vesículas Con calcio. ¿Acetilcolina con qué? con los canales de ligando. Nadie sabe qué pasa en la miastenia gravis. No les han dicho que la miastenia gravis, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa eso? Que se autodestruye. Que se autodestruye. ¿Y qué va a destruir entonces el cochino anticuerpo? Los canales de acetilcolina. Los canales de ¿Hay ligando. canales de acetilcolina? O sea, No, canales de ligando donde No. pasa No, acetilcolina. son canales. ¿no serían los ligando? ¿O la acetilcolina? las ¿Dónde hace destruye? efecto un ligando? Entonces, ¿qué va a destruir en la miastenia gravis anticuerpo? El receptor de ACH. Si no hay receptor de ACH, hay acetilcolina, no es que no hay. Hay acetilcolina, pero no hay lugar donde actuar. Sí hay acetilcolina porque sale del Claro, presináptico, claro. se va a la membrana para Pero pasar ¿a para dónde va específicamente cuando sale de la neurona presináptica? Al espacio. A la hendidura sináptica, pero ¿y ahí a se dónde queda va? ahí, se queda ahí porque no, No se entra. queda ahí. ¿Dónde va? Va al receptor de acetilcolina en la neurona postsináptica o en el músculo, si es músculo esquelético. Si esto normal, Claro, pero a ver, ustedes... esto le digo, pero si no está normal, de ahí se va a salir por la acetilcolinesterasa. Va a que ser destruido. la Hay acetilcolina- tres formas de degradación. Ujú. Una es la decaptación, otra es la acetilcolinesterasa y Esterasa. otra es No son los sol sabía la acetilcolinesterasa y la ¿Decaptación? Decaptación, no. el flujo anterógrado. O sea, no, se mueve, es vasida. Una cosa es que la acetilcolina la mueven, otra es que la decaptan y otra es que la destruyen. Ajá. Ay, Estos chicos. Ay. ¿Y por qué vienen un día antes del examen justo a pedir ayuda? Todos los otros, hace un mes está hueveando yo en las tardes durmiendo en mi auto. Pero bueno, siempre típico Lo estudiante. vamos a agarrar cada tarde. No sé, porque ahorita estoy viendo que tiene muchas deficiencias y me están preocupando. Pero a ver, ¿qué? No era así como nosotros. ¿Y yo como ustedes? Sí, No, yo era borracho. Y sigo siendo. Pero, a ver, yo les voy a decir. Borracho responsable. Borracho responsable. Borracho. Leía todos los días. Todos Y los estudiaba días de borracho. 6 de la mañana a 9 de la mañana sagradamente estudiaba. Era mi religión. ¿Entiendes? 6 a 9 de la mañana. 3 horas. Nosotros 3 no horitas podemos todos pasar los clases. días, todos los días. Le bastaba. Ahora, sí, yo pasaba teóricas. Es que en la pública a mí me hacen mis teóricas de 7 a 9 y yo no iba a las teóricas. Decía mucha paja. Prefiero leer Sí, solito. seríamos. Y yo estaba de 6 a 9 en mi casa leyendo solito y a las 9 me tocaba mis prácticas. Iba a mis prácticas y después iba a jugar fútbol y en la noche iba a chupar, o iba a bailar, o iba con negra. Entonces, pero religiosamente todos Sería los él. días de 6 a 9. Si no me fallaba a mí mismo, ¿me entiendes? Estrado en la universidad. Es lo único, solo de la necesitas San- 3 horas gradas. Ahora El no. problema es cuando ya, pero ahora solucionaremos la situación. Lectura ligera o. Presión. comprensible. Ya, ahora mira. Presión osmótica y difusión neta, por favor. Ya, presión osmótica. Cuando decimos nosotros presión osmótica, la presión osmótica es la presión que se opone a la osmosis. Así de simple. Que detiene a la osmosis. Que detiene, ¿De qué que se depende? opone a ¿De la la osmosis. cantidad de Claro, o sea, partículas? cuando ¿Qué? hay muchas partículas de un soluto de menor a mayor, y hay como que bastante se detiene y la presión. Claro, no, es que
La presión osmótica está activa y está presente siempre y cuando exista el potencial de Nernst para cada ion específicamente determinado, cuando no hay cambios eléctricos a nivel de la membrana. Te doy un ejemplo, te lo pongo así en facilito. Porque no entiendo. Tienes aquí el frasco A y tienes el frasco B. Tú sabes que el frasco A está hipotónico con 3 partículas. Y tú sabes que el frasco B está hipertónico con 9 partículas. Y tú sabes que aquí va a empezar a funcionar la ósmosis. Y entonces se va a mover del frasco A al frasco B. ¿Estamos de acuerdo? El solvente va a querer equiparar el soluto. Entonces el solvente se va a mover, y va a llegar un momento en el cual estas 3 cargas no van a dejar que el solvente se siga moviendo. ¿Ya? Estas 3 cargas van a decir, momento, tú ya no te puedes mover porque vas a cambiar la normalidad de nuestro ambiente, vas a cambiar el voltaje de nuestro ambiente, vas a cambiar nuestro potencial de Nernst para la partícula específica. Entonces, como no va a permitir que se siga moviendo aquí el líquido, se está oponiendo a la ósmosis normal. Esa presión que se opone a la ósmosis normal y que se mantiene en un espacio o compartimiento, se llama presión osmótica. Si no tuviéramos presión osmótica por ósmosis, digamos, imagínate que esta es la célula, compartimiento celular. Imagínate que en compartimiento B es el plasma. Si no tuviera presión osmótica propia la célula por sus partículas y por su potencial y por su voltaje, las células se deshidratarían y se morirían. ¿Entiendes? Se crenarían, se destruirían. Por eso la presión osmótica está impidiendo que la ósmosis siga su normalidad y su curso. ¿Entiendes qué es la presión osmótica? Ahora, cuando vos dices difusión neta, es la cantidad específica a la cual se mueve una partícula, el límite que se tiene. Por ejemplo, aquí vamos a ir viendo un poco subtítulo a subtítulo. ¿Ya? No se están apurados. No. Ya. Ya. Es mío. Sí, el Yo- examen yo- de mañana a las 12 si quieres. A las 10. ¿Quién es ese chico? Ahí viene el Dayman. Es mi condominio, ¿qué dice acá? Allá. Ahora, el problema es conmigo, yo me voy a las 5 en punto de esta institución. Tengo que ir a ver mis pacientes, es que tenemos que ir a todo. Ya. El paciente no se va a morir. ¿Podemos venir por detrás? ¿Qué? ¿Cómo está la mamá patio en sus patitas? Ay, no. Es dentro de la universidad, muchachos. Por eso vayan buscando sus preguntas. Entonces, difusión de sustancias liposolubles a través de la pica lipídica, difusión de agua y otras moléculas insolubles en lípidos a través de canales proteicos, ya está. Difusión a través de los poros y canales proteicos, la permeabilidad selectiva y la activación de los canales. Entonces hay diferentes tipos de canales que les he dicho. Ahora hay permeabilidad selectiva. Por si acaso, vean que hay estructuras diferentes, ¿no? Cuando dice permeabilidad selectiva, yo te pregunto aquí. Hay canal de fuga de potasio y de sodio. Ya, están los canales de fuga de potasio y de sodio. Pero ¿y por qué no pasa por aquí potasio y sodio? Porque selectivo. ¿Y por qué? Por las proteínas, por los canales de transporte y los caminos. ¿Pero qué tiene de selectividad? Porque carga. ajá, Por la Pero carga. los dos son carga positiva, no jodas. Pero creo que el sodio es proteína más. tiene carga diferente, ¿o no? No, ¿qué tiene? O sea, Tiene que misma tener carga, algo. diré, para... No, tiene que tener algo. Por ejemplo, ustedes no han leído, por eso me doy cuenta que no han leído. Como revestimiento del filtro de selectividad están los oxígenos de carbonilo para los canales de potasio. ¿Qué? Ese está aquí. ¿Está? Mira. ¿Qué Mira. página? Estoy ahorita en la página 53. O sea, ustedes como si primera vez que estuvieran entendiendo los conceptos. ¿Qué es esto? Estamos entendiendo recién. Claro, no, es que mira, mira, y aquí lo tengo subrayado. aquí dice, los canales de potasio Filtro de permiten el selectividad. paso de iones de potasio con una facilidad de 1000 veces mayor que el paso del sodio. Este alto grado de selectividad no puede explicarse por los diámetros de los iones, ya que los iones de potasio son mayores que el sodio. Entonces no es el tamaño,
Si el potasio es más grande que el sodio debería pasar por ese cochino canal. ¿Entiendes? Entonces, mediante el uso de cristalografía se vio la estructura del canal de potasio. Y en la parte superior del poro del canal, en los bucles del poro, hay un filtro. Y como revestimiento de filtro es el oxígeno de carbonilo. Es especialmente para el potasio. Permite que pase el potasio y no el sodio. Eso es en un canal normal. Sí, y dice que lo deshidrata a la vez. Claro. Y ahora para el sodio son los residuos de aminoácidos. Sí. Igual, Sí. deshidratan a los iones de sodio. A ver, esto de tu deshidratación. Pues tienes que leer con Son calma. deshidratados, o sea, son Ah. Leer con porque calma. incluso en el libro está. Sigo, hermano, sigo. Dice, como revestimiento del filtro está el oxígeno de carbonilo. Cuando los iones de potasio entran en el filtro, interaccionan con el oxígeno y envuelven a las moléculas de agua, lo que permite que los iones de potasio deshidratados pasen por el canal. Entonces, el oxígeno está quitando la hidratación al potasio y potasio deshidratado está pasando. Sin embargo, los oxígenos de carbonilo están demasiado separados como para tocar a los iones de sodio más pequeños. Y el sodio sigue hidratado. Y como el sodio sigue hidratado, no puede pasar la membrana. El que pasa es el potasio deshidratado. Como es grande, lo puedes deshidratar con el oxígeno de carbonilo. Sigo. No leen su Gaiton con amor. Yo sí, Ya. ¿Y por qué no has entendido? Sí, sí, le he entendido. Pero entonces no me has dicho. Tienes que, en palabras claras, tienes que decir: el potasio pasa deshidratado, doctor. El oxígeno le quita el agua. Y el sodio, como es tan pequeño, no le puede agasar el oxígeno de carbonilo. Entonces no lo puede deshidratar. Sodio, si no es deshidratado, no pasa, carajo. Listo. Así de simple que hacer las clases, ¿o no? Así sí entra. ¿Entienden? Ya. Activación. Bueno, se mete todo en el dibujo y No, el mejor docente es tú mismo, Choco. Tienes que leer con calmita. Activación por voltaje es uno que ustedes ya conocen. El otro es la activación química por ligando. Y aquí no toman ni siquiera el mecánico. Estado abierto frente a estado cerrado de los canales activados, dice, ¿no? Muestra los registros de cociente que pueden existir. El método de pinzamiento sonal son basuras. Experimentos no me interesan mucho. La difusión facilita proteínas transportadores de membrana, eso ya sabemos, me lo voy a ir pasando rápido. Factores que incluyen en la velocidad neta de difusión, la velocidad es proporcional a la diferencia de concentración por la membrana, potencial eléctrico de la membrana y difusión de iones. Esto sí me interesa, el potencial de Nernst y la ecuación de Guldmann. Así entiendes bien el resto. No sé cómo habrán aprendido potencial de membrana si no han comprendido el potencial de Nernst. ¿Qué es a ver, en palabras... No quiero que hables como el Gaiton, quiero que me lo hables en español directo, bien al grano y bien concreto. ¿Qué es para vos el potencial de Nernst? O para cualquiera de ustedes. A ver. El potencial de Nernst no es la carga total que va a generar la concentración de tal ion con la concentración de No, Es solo un ion. es Hasta de ahí solo llegué. un ion. Hasta ahí llegué. Claro. Es el equilibrio para un ion entre las dos concentraciones afuera y adentro de una célula. Aquí te lo pone bien facilito, ¿verdad? Si se aplica un potencial eléctrico a través de la membrana, las cargas eléctricas de los iones hacen que se mueva a través de la membrana aun cuando no haya diferencia de concentración. ¿Qué significa esto? Dos partículas. No hay diferencia de concentración. ¿Y por qué este carajo quiere entrar? No hay diferencia de concentración. Tranquilo. Es negativo y afuera. No. Acá le pones las cargas. Despacio, pero si te vas a tener 3 hijos así. O tal vez 6. Entonces ponte a pensar. Mira, dice. Si se aplica un potencial, con 1000 disculpas, que a veces soy muy directo. Es que el objetivo, es que yo sé que los jóvenes, si nos dices, así es, ellos. Sí, me centro más. Entonces, si se aplica un potencial eléctrico a través de la membrana, las cargas eléctricas de los iones hacen que se muevan a través de la membrana, aun cuando no haya una diferencia de concentración. ¿De qué depende el movimiento? De la carga eléctrica, cuando los dos son iguales.
Así, en el gráfico izquierdo, la figura 4.9, la concentración de iones negativos es la misma a los dos lados de la membrana, aunque se ha aplicado una carga positiva al lado derecho de la membrana y una carga negativa al lado izquierdo, creando un gradiente eléctrico. La carga positiva atrae a los negativos, mientras que la carga negativa los repele. Entonces está diciendo que aquí hay positivos y que aquí hay negativos y que aquí van a entrar todos los que son, obviamente se van a atraer, ¿no? Por las cargas. Ya, ahora, por lo tanto, se produce una difusión neta de la izquierda a la derecha. La difusión neta toma en cuenta las cargas y las concentraciones. Si las concentraciones son iguales, ¿por qué hay difusión neta? Por la diferencia de cargas. Si las cargas son iguales, ¿por qué hay difusión neta? Por la diferencia de concentración. Eso pasa con el potasio y el sodio, ¿no? Sí. Ya. Entendiendo. Ahora, Gracias. entonces, la carga positiva atrae a los negativos, mientras que la carga negativa repele a los negativos y se produce difusión neta. Después de un cierto tiempo se han movido grandes cantidades de negativos hacia la derecha, creando la situación que se ve en el gráfico derecho de la figura 4.9b. Entonces vos Yo no vienes entendí esa aquí fotito. y vienes aquí al 4.9b y aquí ves la figura derecha. Mira, aquí esto es negativo con negativo, pero aquí le está empujando de negativo a positivo. Entonces está empujando todas las partículas, todas tienen la misma carga, todas, negativa, negativa, y todas tienen la misma concentración, pero aquí ha habido un cambio negativo y aquí ha habido un cambio positivo, entonces han empezado a entrar los negativos, aunque no querían. ¿Entienden que han sido empujados los negativos? Y han ido desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, pero ha habido un momento en el cual se han detenido y ya no han seguido entrando. Cuando se detiene, ese es el potencial de inercia. El momento exacto en el que se detiene el movimiento de las partículas se le llama potencial de inercia. Así sí. Y entonces, cuando tú vienes aquí, más adelante te dicen la formación del potencial de membrana en reposo, entiendes que es el potencial de inercia. Dice, ¿no? En el que se produce una diferencia de concentración de los iones en la dirección contraria al potencial. La diferencia de concentración ahora tiende a mover los iones a la izquierda, mientras que la diferencia hacia la derecha. Cuando la diferencia de concentración se hace lo suficientemente elevada, los dos efectos se contrarrestarán entre sí. A una temperatura corporal normal, la diferencia eléctrica que permitirá que se alcance el equilibrio entre una diferencia de concentración de iones univalentes se puede determinar por la ecuación de Nernst. Entonces, el potencial de Nernst es el potencial eléctrico en el que se detienen los movimientos de las partículas ante una carga y concentración específica. ¿Entienden? Donde se detiene, donde ya no entra más. ¿Comprenden? Ahora, la ósmosis y la presión osmótica que está en contra de la ósmosis, etcétera, etcétera, relación de osmolaridad, el término osmolaridad. ¿Qué es osmolaridad y qué es osmolalidad? Osmolaridad es la cantidad. Ustedes tienen que decir osmolaridad, osmolalidad. Ya. Osmolaridad, R. Cantidad de soluto en un kilogramo de solvente. Masa y el otro es de Y el osmolaridad. Y la cantidad de soluto en un litro de solvente. Entonces uno es en peso y el otro es en volumen. Osmolalidad es en Litros. L de litro. Ah. ¿Entiendes? Ya do- ¿Y así? ¿Está? Así no vas a joderte la vida, vas a decir osmolalidad es L de litro. Enséñale al doctor Zurita que nos explique así. Ay. ¿Les cuento un dato perturbador? No me han dado a mi grupo de teoría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi grupo